te des la vuelta. Si un día pusiste tu mano sobre el arado, ya no desistas, sigue caminando. Afirma bien tus pasos, no dejes que las dudas te tambalen. No te detengas, alguien te está esperando. Es que no ves la luz, que el sol siempre vuelve a aparecer, que siempre regresa, que es solo cuestión de esperar el amanecer. Es que no sabes tú que nunca hay que desmayarse, que hay ángeles cerca y que es mucho más fácil creer que no creer. Amada Iglesia Apostólica Paz de Cristo, nos da muchísima alegría saludarles en este momento, dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por la maravillosa oportunidad que el Señor nos da el día de hoy de poder exaltar su nombre, de podernos unir desde todos los continentes donde la Iglesia Apostólica está proclamando la grandeza, el señorío de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, podernos unir en este momento para juntos en un solo corazón darle a Él toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza que Él merece. Amada Iglesia, en verdad exalto el nombre de Jesucristo por este privilegio de poderle saludar con el saludo más hermoso, como dice el canto. No hay saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: la paz de Cristo, mi hermano. Así que con la gloriosa paz de Cristo y anhelando que este hermoso saludo que tenemos la Iglesia Apostólica sea completamente una realidad en la vida de cada uno de ustedes, en su matrimonio, en su familia, los hermanos que están saliendo a trabajar, que están cumpliendo con las asignaciones de algunas de las áreas esenciales que los gobiernos así han determinado para que pues ciertos sectores de la sociedad continúen trabajando, sirviendo al resto de la comunidad. Oramos para que la mano del Señor sea con ustedes, pero que también en ustedes haya la tranquilidad de que nuestro Dios está a cargo de todo, está cubriéndoles, y que la paz de Jesucristo sea una realidad también en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares. Y amados, es un honor para mí, además de saludarlos, de tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares y darles muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Quiero también compartir la palabra del Señor. Quiero invitarte para que juntos reflexionemos en la palabra de Dios. Quiero tomar como base para fundamentar nuestra reflexión en esta hora un versículo, y vamos a hablar sobre la experiencia del profeta Habacuc en tiempo de crisis. Y esta es parte de una respuesta, de una visión que Dios le da al profeta Habacuc. En el capítulo 2, versículo 4, el Señor le declara esto a el profeta: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y quiero que reflexionemos en la importancia de esta declaración que el Señor, nuestro Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento le hace a su siervo, el profeta Habacuc: el justo por su fe vivirá. Qué importante es la fe. La fe es, diríamos, central, es el corazón, es una parte sensible, neurálgica en el servicio a Dios, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios.
es tan trascendental, es tan importante la fe en la vida del creyente, que sin ella el cristiano muere. El Hijo de Dios no puede avanzar, no puede tener victoria. El Señor se lo dijo a Habacuc en tiempo de crisis. Aférrate a tu fe, a tus convicciones, a la manera en que has creído en Dios. Este es el tiempo en que saques la casta, en que demuestres que todo lo que has vivido, todo tu peregrinaje ha valido la pena. Ahora es el momento en el cual tienes que vivir. Tu fe te tendrá que dar la victoria en este tiempo de angustia. Y hermanos, las crisis no son ajenas a los hijos de Dios. De hecho, diríamos que prácticamente son parte natural de nuestro peregrinaje en la fe, precisamente. La crisis, la adversidad. Grandes hombres de Dios, mujeres de Dios experimentaron tiempos terribles de angustia, donde se sintieron abandonados, se sintieron completamente solos, traicionados. El salmista le preguntó al Señor diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Dijo también el salmista: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Gloria a Dios por esto. Qué hermosa es la victoria de la fe. Por eso, frente a la adversidad, la mejor manera de hacerlo es apropiándonos, es abrazando, es fortaleciendo nuestra fe, nuestra convicción de que por más duro que sea el panorama, por más oscura que parezca la noche, no estamos solos. El hombre siempre ha contado con la ayuda de Dios. Él nos ha sido refugio de generación en generación, como dijo el gran hombre de Dios, Moisés. Aleluya. Por eso el salmista decía: nuestros padres en tiempo de angustia confiaron en ti y tú no los abandonaste. Ellos esperaron en ti, tú los libraste. Ellos clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Cómo lo seremos también nosotros ahora? Ciertamente el tiempo que estamos viviendo no es fácil. Ya hemos tenido, hablando humanamente, pérdidas físicas de hermanos, de hermanas, queridos, amados, obreros del Señor, esposas de pastores. Lamentablemente en nuestra humanidad nos duele, pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, cuando sabemos que fueron mujeres y hombres llenos de fe, que su vida estaba segura en Cristo, que la eternidad les pertenecía, porque precisamente mantuvieron hasta el último aliento de su vida su fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y de eso quiero continuar hablándote. Es cierto,
Es cierto, el tiempo no es fácil, los pronósticos no son halagüeños en la cuestión de salud, en la cuestión económica, en varias situaciones que han venido presentándose como daño colateral de esta crisis sanitaria. Pero hermano, yo quiero decirte que de todas nuestras angustias el Señor habrá de librarnos. Pero qué importante es que quede grabado ahora y para siempre nuevamente que el justo por su fe vivirá. ¿Por qué es tan importante esto? A mí me encanta este libro de Habacuc, que solamente son 3 capítulos de esta profecía que Habacuc da a Judá. Y me encanta inclusive cómo empieza el capítulo 1 de Habacuc. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Libro de la profecía. Otra versión dice la profecía que vio Habacuc. Es decir, Habacuc entró como en un éxtasis y él de manera consciente estaba experimentando, estaba viendo, estaba oyendo el propósito de Dios, lo que el Señor le estaba revelando. Pero ese era un tiempo de crisis. Nosotros ahora, después de que por la gracia de Dios vino un tiempo de refrigerio a la iglesia a nivel general, y que entramos en ese mover de la alabanza y la adoración, se nos enseñó que primero había que exaltar al Señor, glorificarlo, había que entrar de una manera estratégica delante de su presencia. Y en parte es verdad, creo que en el mayor de los tiempos así debemos de hacerlo, porque es bíblico. Debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Ciertamente debemos de seguir un proceso, un orden en la adoración, en el acercarnos a Dios. Pero Habacuc no sabía todavía muy bien esto. Habacuc, si tú lees el libro del profeta Habacuc, te vas a encontrar que en cuanto Habacuc comienza a hablar con Dios, está renegando, está contendiendo con Dios, está demandando al Señor su intervención en medio de su vida, en medio de su ministerio, en medio de una nación que está experimentando estragos. Y él le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y me oirás? ¿Hasta cuándo? Yo no sé si tú le habrás hecho esta pregunta, casi una demanda al Señor. Señor, tengo tanto tiempo pidiéndote por mi sanidad. Señor, tengo tanto tiempo pidiéndote por la conversión de mi esposo, de mi esposa, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros padres. Tengo tanto tiempo clamando a ti, siento que no me oyes. Yo se lo he dicho al Señor. Yo le he reclamado a Dios por mi sanidad. Yo le he dicho al Señor: Señor, te sirvo. Fui concebido en un hogar pastoral. Me he entregado a ti. Tú sabes, tú conoces, tú pesas los corazones. Sabes con la integridad, sabes con la pasión con la cual yo me he entregado a ti. He confiado en ti. ¿Hasta cuándo, Señor, me escucharás? No soy el único, y soy el primero. Lo hizo el siervo de Dios Habacuc. Dice que tú también lo has hecho en tiempo de crisis. ¿Hasta cuándo, le dice Habacuc al Señor, daré voces a ti diciendo violencia sin que tú nos libres? ¿Por qué pues contemplas? Dice que tremenda la expresión de Habacuc para con Jehová. Oye, nosotros estamos aquí en la escena, nosotros estamos en medio de esta obra, pero tú eres un espectador pacífico, tú eres un espectador mudo, no hablas,
contestas, no interactúas, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él. Verdaderamente, Habacuc era un hombre de Dios en crisis. Tenía preguntas, tenía problemas indescifrables. No encontraba la punta de la madeja, aparentemente. Sin embargo, qué importante es en tiempo de crisis guardar cordura. Todos en la vida enfrentamos tiempos de crisis, tiempos difíciles, días nublados, días donde no aparece el sol por ningún lado. Todos lo enfrentamos. Es parte de la naturaleza de la vida. Jesús les dijo a sus discípulos, se lo dijo a Juan para que lo entendiera Pedro, y el Espíritu Santo lo recupera y queda plasmado en la palabra, en los evangelios para nosotros. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Dijo el salmista también: muchas son las aflicciones del justo. No son pocas. En ese anhelo de servir a Dios, en esa radicalidad que demanda nuestra conversión a Dios, la vivencia de la fe, habremos de enfrentar oposición, pero aquí lo importante es la actitud que tenemos. Y la mejor actitud, hermano, para enfrentar las adversidades de la vida es una actitud de fe, es una actitud de confianza, es una actitud de victoria, aleluya. Creyendo que a los que aman a Dios, aunque no estemos pasando por momentos agradables para nuestra carne, para los anhelos de nuestro corazón, debemos de estar confiados que el Señor Jesucristo está trabajando, que Él está obrando detrás del telón, y al final, aleluya, la victoria, el galardón será para nosotros, aquellos que hemos confiado completamente en Él. Porque sí es cierto, muchas son las aflicciones del justo, es una realidad, pero la promesa, la esperanza fiel es: pero de todas ellas lo librará Jehová. Ahora, qué importante es, repito nuevamente, la actitud con la cual tú te paras frente a la adversidad. Hay quien enfrenta la adversidad con una actitud de derrota. Ve venir los nubarrones, ve venir las tempestades, y antes de que lleguen él ya está derrotado, ya está deprimido, ya está buscando culpables. Pero mira, quiero resaltar tres cosas que Habacuc hizo en medio de la crisis. Ciertamente él estaba incómodo, estaba demandando preguntas, estaba demandando respuestas a sus preguntas, pero al final, en medio de su angustia, en medio de su demanda, en medio de su crisis, Habacuc tuvo una actitud que tú y yo debemos de imitar. Tuvo una actitud llena de fe. ¿Y por qué digo esto? Porque él escucha que el Señor le responde. Mira, frente a la crisis hay dos maneras de actuar. Una es llenándote de orgullo y actuando con tus propias fuerzas, actuando en las habilidades, en las capacidades de tu propia carne, de tu propia humanidad. Y el Señor es cuando le dice a Habacuc: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, busca en sí mismo respuestas, busca en cualquier otro lado, pero no va a Dios, no recurre a su fe. Pero yo quiero decirte, Habacuc, que el justo por su fe vivirá. Ahora, es hermoso la actitud de fe
de Habacuc, cómo surge en Habacuc esa cualidad que destaca en él, esa actitud de fe. Cuando él le pregunta a Dios, cuando él le hace demandas de manera frontal a Dios, y Dios no se molesta, Dios no se enoja con Habacuc, Dios no le dice, como tampoco no le dijo a Tomás, cuando Tomás dudó, cuando Tomás reclamó también el derecho de meter sus dedos, de tocarlo. Habacuc tampoco. Bueno, qué hermoso es tener un Dios así. Esto es maravilloso. Tener un Dios todopoderoso que en medio de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, de cualquier necesidad, tú y yo en el momento de mayor desesperación podemos ir delante de su trono y mostrarnos tal cual somos, abrirle al Señor nuestro corazón, nuestra alma, no presumirle que nos sentimos fuertes como en algún momento lo quiso hacer Pedro, yendo más allá de sus fuerzas, creyendo que él iba a ser inquebrantable delante de Dios. No, Dios conoce nuestras fragilidades. El salmista David dijo, se acuerda de que somos polvo. Y Habacuc fue, oró, reclamó, retó a Dios. Hablando humanamente, diríamos, lo insultó, se desahogó delante de él. Hermano, una actitud victoriosa te permite eso, pero también una actitud de victoria te exige que una vez que has comenzado a hablar con Dios, tú des tiempo para que el Señor te hable a ti. Y ese es un problema que tenemos los seres humanos. Es un problema que se presenta en el matrimonio, en la familia, en el trabajo. Nos da mucho problema la comunicación. Somos buenos para hablar. Nosotros somos buenos para airarnos. Somos rápidos para airarnos, pero somos lentos para escuchar. Somos malos para escuchar. Alguien nos está dando razones y nosotros ya estamos enojados. Ni siquiera damos la oportunidad de escuchar, mucho menos de digerir, de procesar la información que se nos está dando. Muchos de nosotros decimos, como buenos sinaloenses, somos unos chiltepines para enojarnos. Inmediatamente respondemos, somos de mecha corta. Pero hermano, si tú habrás de vaciar tu corazón delante de Dios, quiero decirte que si quieres irte bendecido, si quieres llevar respuesta de Dios para tu vida, para esas preguntas existenciales que están carcomiendo, para esos problemas indescifrables, tú tienes que dedicar tiempo también para escuchar la voz de Dios. Por eso algo maravilloso que hemos podido hacer durante este confinamiento, hermano, quizás en toda esta generación, nunca la iglesia se vuelva a presentar una oportunidad igual para tener una intimidad tan profunda, para escuchar de una manera tan nítida, tan clara la voz de Dios en nuestras vidas. Por eso qué hermoso que aún si quisiéramos decir Satanás quiso detener a la iglesia, oh hermano, nunca ha habido tantos púlpitos, nunca ha habido tantos predicadores. A mí no me molesta ver hermanos de todas las edades, pastores, bendigo la vida de mis pastores, aleluya, compañeros en la fe, mis hermanos, cómo se han levantado algunos. Yo mismo lo he hecho con el teléfono chueco, no tenemos experiencia en esto, pero Satanás no nos ha detenido. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Dios como nunca. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con Él como nunca.
Hemos tenido tiempo de pasar por una prueba ciertamente, pero también por un tiempo de purificación para la iglesia. Y eso me encanta, aleluya. Como nunca el mundo ha escuchado predicar del evangelio en todas las naciones. Cristianos de todas las denominaciones se han parado frente a las redes sociales y han declarado que Jesucristo es el Señor. Y eso no me molesta. Al contrario, como dijo Moisés, quisiera que todos profetizaran. Cuando van aquellos jóvenes y le dicen: oye, allá en el campamento quedaron unos 2, 3 distraídos, ahí está Eldad y Bildad y están profetizando, y ustedes ya se habían venido, ya no era hora del culto, y mira, pues ya no era dentro del programa, pero allá están predicando. Y oiga, a mí me inquieta que hasta Josué se molestó. Josué, hijo de Nun, y le dice a Moisés: ve y cállalos. Moisés voltea, y yo me imagino con una mirada de misericordia, y mira a Josué y le dice: oye, ¿tienes envidia de mí o qué? Dice: pues sí, quisiera no solamente que ellos dos profetizaran, quisiera que todo el pueblo profetizara. Ah, hermano, yo no me inquieto porque un laico agarra una cámara y se pone a predicar. Ese es deber de toda la iglesia. Yo quisiera que todo el pueblo de Dios, como dijo Moisés, fuéramos investidos del Espíritu Santo y con poder y autoridad proclamáramos que no hay nadie más grande, más poderoso, más misericordioso que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habacuc tuvo que tener un tiempo de calma. ¿Y sabe qué dijo Habacuc después de haberse desahogado delante de Dios? La fe saca lo mejor de nosotros. La fe nos hace pacientes. La fe nos llena de esperanza. Y Habacuc, una vez que se desahogó, una vez que escuchó: el justo por su fe vivirá, dice Habacuc en el capítulo 2, en el capítulo 1 se desahogó. Permítanme esta expresión, permítanme con el perdón. Habacuc vomitó todo lo que traía dentro de él, todo lo que le causaba malestar para con Dios. Habacuc lo sacó, lo depositó, fue sano, se llenó de fe, y la fe lo hizo. Y él lo dice, él determina diciendo ya en el capítulo 2, él abre el capítulo 2 ya, diciendo: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice al Señor y qué respuesta da a mis quejas. Él sabía que no habían sido cantos. Él sabía que no había sido una acción de gracias. Él sabía que no era el tiempo de las alabanzas. No, él fue delante de Dios con queja. Pero una vez después de que se quejó, no salió despotricando, no salió hablando mal de Jehová. No. Fue y buscó el lugar más alto para con paciencia, dice, estar atento y vigilante de manera diligente, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor, porque si yo he hablado, tengo un Dios que me habrá de responder. Seguro estoy de eso, que el Señor habrá de responder a la queja que yo he expuesto delante de Él. Tan seguro estaba el profeta Habacuc, que escogió el mejor lugar. Tú y yo, en medio de esta crisis, podemos quejarnos delante de Dios. Es más, diría, es necesario que saquemos todos nuestros dolores, nuestros quebrantos, nuestras amarguras, nuestras dudas, nuestras inconformidades delante de Dios, nuestras quejas delante de Él. Pero una vez que lo hagamos, hermano, deja que tu fe te permita buscar el mejor lugar. Prepara el mejor aposento, el mejor lugar alto. Prepárate, emocionate, porque Dios te va a hablar.
Dios te va a revelar el por qué te está pasando por ese desierto, el por qué está permitiendo que tú pases por esa adversidad. Pero hermano, busca la fortaleza más alta, busca el lugar más alto para que puedas estar vigilante y puedas escuchar la voz de Dios. Que la fe puesta en el Señor Jesucristo te permita escuchar la voz de Dios que trae vida, que trae nuevas fuerzas para ti. Aleluya. El Señor sabe que su pueblo se desanima. El Señor sabe que su pueblo se le agotan las fuerzas. Por eso es que Él dijo al pueblo de Israel: es que no han sabido, no han oído que el Dios eterno es Jehová. Su Dios es diferente a ustedes. Ustedes se cansan, ustedes caminan y se fatigan. Su Dios no. Pero los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Señor quiere darnos nuevas fuerzas, pero necesitamos tener una actitud de fe que nos permita vivir en Él, que nos permita la victoria que Él quiere darnos al final del proceso. Pero esa fe que saca lo mejor de nosotros, el mejor carácter para vivir ante la presencia de Dios, también esa fe nos lleva a buscar un avivamiento. Mira, la nación de Judá se había apartado de Jehová, y eso lo sabía Habacuc. Y la respuesta del Señor no era la respuesta que Habacuc quería escuchar. También eso debemos de tenerlo muy en mente. Muchas veces lo que Dios diga a nuestra vida no es necesariamente lo que yo quiero escuchar, pero es lo que yo necesito escuchar. El Señor le responde y le dice: mira, he escogido a la nación caldea. Los caldeos subirán como una plaga, literalmente. Subirán de una manera espantosa y tomarán posesión de la nación judía. A causa del alejamiento, a causa de la rebelión de Judá contra mí, dice Jehová. Y cuando Habacuc está oyendo la respuesta de Jehová, él sabe que la cosa no está bien. Él sabe que en verdad el pueblo se ha alejado tras dioses ajenos. Él sabe que en verdad el pueblo ha ofendido a Jehová. Y entonces ese hombre que tiene una actitud de fe, ese hombre que se ha convertido en el intercesor de la nación de Dios, que buscó por fe el mejor lugar, que determinó tener la mejor actitud para escuchar la voz de Dios, que se ciñó correctamente sus lomos para escuchar a Jehová. Una vez que el Señor le está revelando, que el Señor le está mostrando la visión, esa visión que el Señor le dice: tú hablaste y hablaste duro, ahora yo no quiero que se te olvide lo que yo te voy a decir, escribe la visión. Porque aunque la visión tardare, quiero decirte, Habacuc, que sirves a un Dios fiel. La visión habrá de tener fiel cumplimiento en su tiempo. Escríbela para que todo el mundo sepa lo que habrá de venir. El Señor le da una respuesta dura a Habacuc. No era, otra vez repito, lo que él quería escuchar. Frecuentemente nos pasa así en nuestros encuentros con Dios. Dios nos habla muchas veces no de lo que nos gusta, sino de lo que nos santifica, de lo que nos purifica, de lo que nos hace agradables a Él, de lo que nos prepara a base de dolor para entrar en la vida eterna. Y el Señor le dice a Habacuc: todo esto va a pasar, porque la nación de Israel, el pueblo de Judá, estaba muerta espiritualmente. Había muerte espiritual, había hediondez espiritual, había pecados, había idolatría, había pecados sexuales, había una clase de pecado, de maldad
que, como dice el apóstol Pablo, ni siquiera deberían de nombrarse en medio del pueblo de Dios, pero el pueblo los toleraba. El pueblo vivía su fe así, lo había aceptado. Habían colmado también al Señor, y el Señor decide actuar para purificar a su pueblo, pasarlo por un tiempo de prueba, de opresión, para que el pueblo volviera su corazón a Él. Y cuando Habacuc entiende la dimensión de lo que está viviendo, entonces la fe de Habacuc lo lleva a clamar por un avivamiento. Por eso yo alabo a Dios. Si el que no iba a la iglesia ahora está predicando, si el que no oraba ahora está orando, si el que no leía la palabra ahora la está leyendo, si el padre que no había intercedido por sus hijos hoy lo está haciendo, y en su casa los puede tocar, los puede besar, los puede bendecir. Ahí en su casa no hay sana distancia, en el nombre de Jesús hay sanidad. Bendígalos, tóquelos, declare gracia de Dios. Porque sabe que, hermano, la crisis es el mejor tiempo para pedirle al Señor que traiga avivamiento sobre nuestras vidas, que traiga avivamiento sobre su iglesia, que quite lo corrupto, lo pecaminoso, lo podrido, y que traiga santidad a su pueblo. ¿Sabe cuál fue la oración de fe de Habacuc cuando está oyendo la respuesta del Señor? Le dice: oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Cuando oí tus historias, cuando oí tus intervenciones en medio de tu pueblo, en medio de la humanidad, Señor, al oír la historia tuya, al oír lo que tú has hecho, Señor, temí. Yo me imagino en ese momento Habacuc cae de rodillas. Eso no lo dice la Biblia, pero él está con un corazón contrito y humillado, y le dice al Señor: aviva, oh Señor, aviva, oh Señor, tu obra. Habacuc tiene que reconocer delante de Jehová que la fe de Judá había prácticamente languidecido. Casi se había extinguido. Y Habacuc tiene que entender esto. Habacuc tiene que entender la visión de Dios. El pueblo de Judá estaba prácticamente muerto y necesitaban una sacudida de esta manera. Hermano, la humanidad estaba alejada de Dios. Muchas veces la propia iglesia también lo estamos. Estamos tan absortos en nuestros proyectos, en nuestros programas, en nuestras ambiciones, lo que para mí es agradable. Pero el Señor nos ha metido en este tiempo de confinamiento para decir, para quebrantarnos, para orar delante de Él y decirle al Señor: Señor, quita todo ese tejido muerto que había en mi vida, que había en mi cuerpo, que había en mi matrimonio, que había en mi familia, que había en mi congregación, en toda tu iglesia. Señor, quita todo lo muerto, sopla, como dijo Ezequiel, de los 4 vientos, Espíritu Santo, aleluya, y aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla florecer, Señor. Es tiempo de crisis. Es cierto que hay muerte aún en medio de tu pueblo. Por eso yo te pido que lo vuelvas a avivar, Señor. Trae otra vez ese fervor, trae otra vez esa intensidad, trae otra vez esa pasión que se había perdido, trae otra vez esa santidad, ese anhelo por ti, Señor, aleluya. En medio de los tiempos, Señor, difíciles, haz florecer a tu obra. Y algo hermoso: en tu ira, le dice Habacuc al Señor, en medio de tu ira, acuérdate, Señor, de la misericordia. Ciertamente merecemos ira, Señor, pero tu corazón
Tú eres lento para la ira y eres grande en misericordia. Señor, danos vida otra vez, avívanos otra vez, no te olvides de nosotros en medio de tiempos de muerte. Señor, a tu obra hazla florecer, y esto será posible si en tu ira, si en tu juicio te acuerdas de tu misericordia. Qué importante es tener una fe así, una fe que en medio del dolor, al estar escuchando la voz de Dios, tú puedas tener la actitud correcta que te permita vivir. Habacuc le dice al Señor: Señor, he oído tu voz y me estremecí. Es tiempo de estremecernos. Habacuc fue tan ilustrativo delante de Dios que él declara, él dice: no pude mantenerme en pie delante de Dios. Al oír todo esto, tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar. Es tiempo de temblar por misericordia delante de Dios. Mis piernas dejaron de sostenerme y cayó Habacuc. Y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Quedó extasiado, orando, buscando la misericordia, la gracia de Dios. Oh hermano, no importa el rincón de tu casa que tú tengas que llenar de lágrimas, pero es el tiempo que invoques, es el tiempo que clames, es el tiempo que le digas al Señor: Señor, aviva tu obra. Señor, aviva mi vida, aviva mis ministerios, aviva mi fe. Señor, aviva mi anhelo por ti, aviva mi esposo, aviva mi esposa que estaba alejado de ti, aviva nuestros hijos, aviva mis padres. Señor, aviva todo lo que es tuyo. No le hace que caigas, que derrames tu vida, tu alma, tu cuerpo delante de Dios. Habacuc oyó y tuvo miedo. Mis labios se pusieron a temblar como niño chiquito cuando es regañado. Mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Pero ahí, derrumbado, el justo por su fe vivirá. Recuerda esa clave que Dios le ha dado. Y ahí en el piso postrado Habacuc dice: aún así esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Vendrá la guerra, se producirá la confrontación, pero una vez que tú has escuchado la voz de Dios, una vez que te has abrazado a la fe, que tu confianza la has puesto en el Señor, tú sabes que no importa lo que suceda a tu alrededor, no importa si el mundo se está desmoronando, tú podrás estar tranquilo y confiado en la roca de tu salvación. Y finalmente, la fe es imprescindible, es tan determinante en nuestras vidas para poder trascender los tiempos de crisis y alcanzar la victoria que Dios tiene para nosotros. La fe es imprescindible. La fe sacó lo mejor de Habacuc. La fe lo llevó a convertirse en el más ferviente intercesor al mirar de una manera tan elocuente en la visión el juicio que Dios traía sobre Judá. Pero ahora la fe es imprescindible para cambiar los sentimientos, para transformar la angustia en esperanza. Dios lo hace posible. Habacuc comenzó su libro renegando, protestando, sintiéndose defraudado de su Dios, pero tiene la mejor actitud, una actitud de fe, una actitud que lo eleva a buscar, a escuchar a Dios, a estar a la expectativa de lo que Dios tiene para él, de la revelación.
Y la visión llegó. Porque nuestro Dios es fiel, y aquel que le busca lo habrá de encontrar. Ahora Habacuc está intercediendo por el pueblo, clamando por el pueblo, por un avivamiento. Pero llega el momento donde la fe se sublima, donde la fe se impone. A veces tú tendrás que caminar con tu fe en contra de la corriente, pero llegará el momento en que esa fe, cual Enoc, habrá de transportarte. Llegará el momento en que esa fe, cual Elías, habrá de librarte de todas tus angustias, y en carros de fuego el Señor habrá de glorificarte. Habacuc, ahora en el capítulo 3, su lamento también, como dijo el profeta, se ha vuelto, se ha trastornado el lamento en baile. Ahora Habacuc está orando a Dios, pero la oración se convierte en una salmodia, se convierte en una danza, en un canto para Dios. Ahora en tono de Siginot, dice la Biblia, canta este salmo, esta canción de esperanza, de fe, de confianza, de abandonarse totalmente en la presencia de Dios. Y entonces Habacuc declara estas hermosas palabras que el Espíritu Santo recogió, las grabó por la eternidad, y ahora son nuestras y las podemos repetir juntamente con él, levantándonos ya del piso en la fe, reconstruyéndonos, renovándonos en el Señor. Y dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Esa era la realidad que estaba viviendo Judá, que estaba viviendo el pueblo de Dios. Había crisis, había escasez, había dolor, había injusticia, había muerte. Pero ahora la perspectiva era diferente del profeta Habacuc, aleluya. Y él está diciendo: no importa que no haya todo eso material, pero con todo, yo no sé si tú y yo podemos expresar esto ahora y decirle al Señor: con todo, no importa, Señor, lo entiendo, puedo ver la realidad a mi alrededor, puedo ver la realidad interna mía, puedo ver la realidad de tantas cosas ahora, pero quiero decirte, Señor, quiero levantar mi corazón, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz y decirte: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. No, ya no está llorando, ya no está lamentándose. Ha pasado inclusive el tiempo del quebranto. Ahora es el tiempo de la fe madura. Ahora es el tiempo de una fe con arraigo, de convicción profunda. Aleluya. Y ahora él puede agarrar esos instrumentos. Ahora él se puede levantar, puede danzar y puede reconocer una fe que reconoce la realidad, pero que tiene el poder de la victoria para elevarlo, para llevarlo más allá de esta. Y entonces, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, aleluya, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me va a salvar. Él habrá de salvarnos. Él habrá de librarnos de la peste, del lazo del cazador. Él habrá de librarnos. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la palabra del Señor. Por tanto,
No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos lo creemos? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Hermano, iglesia, esta es palabra de Dios para ti, es palabra de Dios para nosotros. Estad quietos, nos dice el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Una vez pasado este tiempo de prueba, seré exaltado entre las naciones, dice Jehová. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mi hermano, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Puede temer el pecador, el perverso, el que no tiene sensibilidad para volver a Dios? Pero el Señor nuevamente nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La vida del justo, la victoria del justo está en su fe. Y yo quiero animarte para que vayamos delante de la presencia del Señor tal como nos sentimos. No tenemos nada que esconderle al Señor. No tenemos por qué esconderle nada. Nuestro Dios nos ama. Nuestro Dios nos escucha con nuestras quejas, con nuestro sentir. Dios quiere escucharnos en su trono de gloria. Pero una vez que nosotros hayamos vaciado nuestros temores, nuestras angustias, nuestros reclamos delante de Él, acuérdate que la fe te dé el carácter, que la fe te dé la paciencia para escuchar lo que Él te va a decir. Él tiene una visión para tu vida, Él tiene una palabra, un rema especial para tu vida. Pero una vez que hayas escuchado lo que Dios tiene para ti, para tu familia, para la iglesia, intercede diciéndole al Señor en medio de este tiempo de muerte, para las naciones, para el mundo: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla florecer. Cuando todo mundo está declarando dolor, tragedia, desesperanza para el futuro, como dice el canto que entonan los jóvenes: hola futuro, no te tenemos miedo, porque con nosotros está el guerrero, con nosotros está Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él camina con nosotros, como se lo dijo a Jeremías, cual poderoso gigante. Aleluya. Nada podrá detener a la iglesia del Señor, ni aun las puertas del infierno. Nuestra fe nos lleva a creerlo radicalmente, que eso es una gran verdad eterna para la iglesia. Dios, en medio de tiempos difíciles, avivará su obra, traerá vida, traerá gracia, traerá salud, traerá prosperidad a su iglesia, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y finalmente, que esa fe nos eleve, que esa fe nos lleve a vivir en intimidad con Él y nos lleve a vivir más allá de la dimensión terrenal solamente, con una perspectiva diferente. Por eso terminó Habacuc diciendo: el Señor hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Yo oro para que después de este tiempo de prueba
también tú experimentes esos pies de sierva. Tú veas que esto no solamente fue una experiencia para Habacuc, también los pies de sierva, que te llevarán a las alturas y te permitirán mantenerte ahí, experimentar ahí un tiempo de intimidad, de cercanía como nunca antes la habíamos tenido con Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo para que toda la iglesia, todo su cuerpo aquí en la tierra, lo vivamos, lo experimentemos. Y aunque veamos que hay circunstancias difíciles a nuestro alrededor, podamos decir: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él vendrá desde su santo monte. Él habrá de venir a salvar a su pueblo una vez más. En el nombre glorioso de Jesucristo, seas ahora y siempre, tú y los tuyos, bendecido en gran manera. Lo creo, lo pido en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amamos y también te rogamos las oraciones por nosotros, la mesa directiva general de la iglesia, el cuerpo episcopal, los pastores. Yo te pido con toda humildad, de todo corazón, ores por tu servidor, tu amigo, tu hermano, compañeros de peregrinaje en Cristo, por nuestro matrimonio, por mi esposa Miriam, a la cual amo, esta hermosa mujer que ha sido mi único público ahorita aquí con nosotros. Gracias a Dios por ello, y los dos hermosos hijos que Dios nos ha dado. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo ahora y siempre. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor. Confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale, Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradar